Bienvenidos a Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. Toda la información que necesitas para ingresar a las mejores universidades de Estados Unidos, siendo mexicano o de alguna otra nacionalidad. Bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Ustedes están sintonizando XHGTS. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Pues Pasos de Éxito tiene ya 5 años al aire y estamos celebrando 5 años llenos de información sobre educación superior, sobre programas que existen en nuestra comunidad, temas culturales. Hemos hablado también con escritores de talla internacional. Hemos platicado con motivadores, con personas que han no nada más transformado mi vida, pero la vida de muchas personas más. Y de eso se trata Pasos de Éxito, de comenzar a dar pasos para poder llegar a nuestro destino final, nuestro objetivo final. Y bueno, muchas personas dicen, bueno, nada más es sobre educación. Y pues yo les digo, sí, es sobre educación, definitivamente. ¿Por qué? Porque al momento de integrar todo lo demás, entonces creces como ser humano, y al crecer eso es parte de una educación. Pues es el propósito del programa de esta mañana, el propósito es entender exactamente que no importa su estatus migratorio, no importa de dónde seas, las universidades te necesitan, y si hay recursos, si hay información, hay todo lo que necesitas para poder continuar estudiando. La pandemia ha llegado a transformar y a cambiar nuestro modo de vivir que teníamos antes, pero este es un nuevo modo de vivir. Entonces el dinero, los recursos, las becas están disponibles, solamente hay que aprender a ver dónde están y prepararse para que puedas obtenerlas, por supuesto. Y para eso, pues esta mañana invité al cónsul, a cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez, que él es un hombre con una preparación impresionante, tiene una formación profesional de mucho estudio, de tener diplomados, tener también espacios donde era profesor, ¿sí? Profesor de la Universidad de Anáhuac, la Universidad de la UNAM, y el ITAM, miembro de la Comisión de Dictaminadora de Relaciones Internacionales, secretario académico de Relaciones Internacionales de la UNAM, y pues ha dictado más de 50 conferencias sobre temas internacionales en instituciones académicas en México y en Estados Unidos. Pero él también es una persona que disfruta mucho, aparte de leer, escribir. Y pues tan es así que hoy en día es un colaborador en Laredo Morning Times. Escribe también para diferentes publicaciones académicas a nivel internacional, y pues es un ejemplo de que la educación transforma vidas. La educación te da ese espacio para poder abrir la puerta del éxito. Y la educación es lo que hace, te da esa oportunidad de poder abrir esa puerta y caminar hacia el éxito. Y me llama mucho la atención cómo hay personas que tienen historias de venir del campo, de venir de familias numerosas, de tener pocos recursos, y a pesar de todos los obstáculos, han llegado a su destino, han llegado a ese lugar donde siempre han querido estar. Entonces, si ustedes se encuentran en casa escuchándome, o en la calle, ¿verdad?, en su carro, pues es momento de que ustedes tomen una decisión y decidan, ¿sí?, cuál es su destino final. Pero apúntenlo. En el artículo que escribí hace unas semanas en Laredo Morning Times y en el periódico El Mañana, se llama Reflexión, pues léanlo y hagan esas 6 preguntas, contéstenlas. Y verdaderamente es un ejercicio para irte directamente al centro de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de tus contextos, y puedas expanderlos y crear un mejor futuro para ti. Entonces, bueno, este es un regalo que les hago a ustedes, y dentro de nuestro programa tenemos a un hombre que ha llenado todos los espacios de éxito, y hoy en día es una persona que representa a México en nuestra comunidad.
pero es muy respetable, es un honor poder contar con personas como él y nosotros aprender de él. Así que bueno, ahorita que regresemos del corte vamos a escuchar la entrevista con el cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez. Gracias, no se vayan. Tenemos un programa padricísimo. Esto es Pasos de Éxito. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y ustedes están escuchando XHGTS 107.3. Vamos a un corte y regresamos con más de Pasos de Éxito. Bienvenidos a Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Ustedes están sintonizando XHGTS. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Pues ustedes saben que para nosotros la educación es el número uno, es el tema que tenemos principal en este programa y tan es así que desde hace ya tiempo hemos compartido los micrófonos con personas de la talla de cónsules generales, también embajadores que han participado con nosotros para poder llevar el mensaje de nuestros compatriotas. Tienen opción de estudiar, opción de educarse y el tema de la educación es sumamente importante para las relaciones exteriores. Esta mañana tengo de invitado al cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez, que es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993 y hoy en día tenemos la gran oportunidad, el gran honor de que es el cónsul general de México en Laredo, Texas. Muy buenos días, cónsul. Hola Cristina, muy buenos días, un gusto estar con ustedes y agradecido que me brindes este espacio para platicar con tu auditorio sobre educación. Encantada porque usted es un guerrero cuando se trata de hablar de educación. Usted es la persona que va al frente y pues nosotros como instituto vamos solamente acompañándole, pero usted es el que va al frente y sabe y usted apoya y determina, ¿verdad?, que esto es importante, la educación es muy importante y tan es así que tenemos y continuamos a pesar de tantos cortes y tantas cosas que se hicieron en el presupuesto de México en el exterior, esto se quedó. Platíquenos sobre IME Becas. Bueno, IME Becas es un programa del gobierno de México que se maneja a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ha sido muy exitoso, se los describo brevemente. A través del IME Becas, el gobierno de México lo que busca es ampliar las oportunidades educativas de los mexicanos que están radicados en el exterior. Por eso IME Becas está enfocado a las organizaciones, a instituciones que me cuenten con programas de educación para mexicanos que estén interesados en continuar sus estudios. Con IME Becas lo que se busca al final de cuentas es facilitar, pero a través de la colaboración con organizaciones y con instituciones educativas, el desarrollo académico profesional de los mexicanos que están en Estados Unidos, con la finalidad de empoderarlos, esa es la palabra clave, empoderarlos, para que se inserten, para que contribuyan de mejor manera a la sociedad donde están radicando, así para que sus conocimientos se vinculen al desarrollo de esas ciudades, pero también de México, ¿no? Es una dualidad, uno, empoderarlos donde están, ayudarlos a que sean exitosos en el lugar donde están, y al mismo tiempo que no pierdan el vínculo con México. De eso se trata IME Becas, y bueno, pues yo vine a hacer a IME Becas porque yo estuve, no fue mi idea para nada, no, fue de idea de quien es hoy nuestro cónsul general en San Diego, Carlos González Gutiérrez, el embajador que está allá. Él era el director ejecutivo, yo era el director general junto de Lima cuando se creó IME Becas por iniciativa de él, y apareció IME Becas con un presupuesto de 10 millones de pesos, y después en una visita por Los Ángeles, el entonces presidente Enrique Peña se comprometió a triplicar los fondos y tuvimos ahí 40 millones. El año pasado pues fue un presupuesto mucho más reducido. El año pasado, por ejemplo, no hubo dinero para Laredo porque hicieron algunos cambios por iniciativa de quien fue el anterior director, el que me sustituyó, pero este año ya finalmente lo recuperamos con una nueva lanzamiento, con una nueva visión y recuperar lo que es la importancia de que los recursos lleguen
a todos los consulados de México que quieran participar en este programa y no a un puñado como se hizo el año pasado. Entonces, de eso se trata IMEBecas. IMEBecas es una forma de que nuestros compatriotas tengan la oportunidad de estudiar en Laredo College, en TAMIU, y hoy en día se apartan esos recursos para que los estudiantes puedan aprovechar sus estudios, puedan continuar estudiando y sabiendo que tienen esa beca disponible. Y dentro de este marco de IMEBecas, también tenemos las universidades como Laredo College y TAMIU, que son socios de IMEBecas. Ellos también apoyan a los estudiantes. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre eso? Sí, bueno, de eso voy a recordar nada más como antecedente. IMEBecas, como les decía, surgió ya hace algunos años, hace 15 para ser exactos. IMEBecas surgió en el año 2005 y era originalmente dedicado a apoyar la educación de adultos en las áreas de alfabetización, de primaria y secundaria. Era poner también el examen, el GED, por sus siglas en inglés, otros exámenes para high school, capacitación para computación, capacitación laboral, clases de inglés como segundo idioma, todos los cursos de ISO. Y a partir del año 2010, hace 10 años exactamente, en el contexto del Bicentenario, se decidió que IMEBecas ampliara su población objetivo para ofrecer recursos a instituciones de universidades que impulsan los estudios de jóvenes de origen mexicano, esos jóvenes sobresalientes, quienes desean continuar sus estudios universitarios también en colegios comunitarios de los Estados Unidos. Y así es como llegamos entonces a esa colaboración con aquí en Laredo, con Laredo College y también con TAMIU. IMEBecas tiene objetivos muy específicos y uno de ellos es promover el establecimiento de alianzas entre los consulados y las organizaciones educativas. Y en este caso, pues hacemos una sinergia extraordinaria con instituciones como TAMIU y con Laredo College, porque buscamos exactamente los mismos objetivos, que son ampliar las oportunidades para estudiantes mexicanos que continúen con éxito su educación, para multiplicar los recursos otorgados por el gobierno de México, porque México y IMEBecas en realidad pues es un apoyo, no es la beca tradicional, aquella que estábamos acostumbrados, que tener una beca significaba que esa beca iba a servir para cubrir todos los pagos de toda la educación durante un año y se perdía si no había buenas calificaciones y todo eso. En este caso es más bien es un apoyo de única vez. No se le otorga directamente a los estudiantes, se le otorga a las instituciones, de tal forma que las instituciones al entrar en partnership con el consulado de Laredo o con cualquier consulado mexicano dentro de los Estados Unidos, a lo que se comprometen es hacer un matching funds. Es decir, por ejemplo, este año hubo $15,000 que los repartimos exactamente. Quienes se inscribieron, esto se hace una convocatoria y a partir de esa convocatoria presentaron las solicitudes TAMIU y Laredo College, y entonces las dos instituciones cumplieron con todos los requisitos y se asignó a cada una de ellas $7,500. Esos dólares van a venir después de que firmemos un memorándum de entendimiento. Y en ese memorándum de entendimiento, que ya está en México para la revisión del área jurídica de Cancillería, pues tanto TAMIU como Laredo se comprometieron a ponerle otros, por cada dólar que nosotros ponemos, ellos ponen otro tanto. Es decir, ese fondo de 7,500 a cada una de esas instituciones, simplemente por ese hecho ya se duplica, va a 15. Y luego vienen los fondos de otras instituciones. Por ejemplo, para TAMIU le tocaron de aportes de otras instituciones los $1,500 que vienen de IBC Bank y que vienen de otra institución, algunos también de la familia Richter, que se ha comprometido a apoyar ese fondo. En el caso de Laredo College también le tocaron los fondos, los propios fondos de Laredo, también lo que aportó
el IBC Bank y también el Instituto Cultural de México en Laredo también aportó para las dos instituciones. Entonces, también va a tener este año $25,000 de la parte de becas, y Laredo College va a tener $20,000 de este proceso de becas. Entonces, con ellos se busca pues que se apoye específicamente a estudiantes que sean exitosos. Ese dinero lo recibe la institución, y la institución es la que se lo entrega a los estudiantes. La institución, con criterios académicos, es la que va a seleccionar a quiénes son los benefactores de estas becas, ¿no? Así funciona. Y las personas que nos están, nuestros radioescuchas que nos están ahorita escuchando y pensando, ¿verdad?, de que les gustaría ayudar, les gustaría apoyar, tal vez porque su negocio o porque tienen un buffet o algo que quieran apoyar a Imebecas, ¿se puede? Sí, por supuesto. Estamos abiertos. Aquí es importante ver esto. El dinero lo recibe el Consulado de México, pero nada más el dinero que viene de México. El resto del dinero nosotros no lo recibimos. Hay un jurado calificador integrado por especialistas que dice que analiza las candidaturas de las instituciones que se inscriben para acceder a recursos de Imebecas. Y entonces quien administra ese fondo es el Instituto Cultural de México en Laredo, ¿no? Entonces hay un fondo, se reciben los recursos a ese fondo, o sea, no es el consulado que recibe el dinero, reitero, ¿no? Entonces es este ente encabezado por el Instituto Cultural de México, y este ente es el que entrega los recursos adicionales que se van a otorgar. Time pues se encarga de sus propios recursos, y nosotros lo que sí entregamos a las instituciones pues son los recursos que vienen directamente del Gobierno de México, que vienen del presupuesto federal, y que nosotros sí tenemos que rendir informes al Congreso de cómo se gastaron esos recursos. Por eso el proceso también tiene un comité de selección y tiene metas para ir evaluando el buen uso de esos recursos. Entonces, cualquier persona que quiera aportarle, lo más fácil es que se acerque al Instituto Cultural de México en Laredo, sí, y poner allí en la cuenta del instituto los recursos etiquetados diciendo estos $500, estos $100, estos $5,000 los donamos para la educación de los recipientarios del programa de Imebecas, ¿no? Y entonces ya esos recursos pues se van asignando equitativamente a las instituciones que fueron galardonadas con los recursos. En este caso, reitero, es una convocatoria abierta, y los que se inscribieron y obtuvieron recursos fueron TAMIO y Laredo College. Así funciona, y cualquier aporte es muy bienvenido, por supuesto, a este fondo. Es maravilloso escuchar que hay oportunidades para nuestros compatriotas, hay también los recursos disponibles, también hay personas y en negocios que quieren ayudar, y adelante, están invitados y están verdaderamente apoyando una muy buena causa, que es la educación. Cónsul, le tengo una pregunta que muchos ahorita están preocupados porque diariamente cruzan para ir a estudiar a Laredo, Texas, ya sea a Laredo College o a TAMIU, y su visa, ¿verdad? Dice mexicanos. Entonces, ¿qué ocurre con estos estudiantes? Porque van a ser en línea muchas clases, pero otras son presenciales, como en TAMIU. Entonces, ¿qué tipo de visa o qué es lo que ahorita es el convenio que están teniendo para poder cruzar el puente sin ningún problema? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Los criterios, evidentemente, para entrar a México los marca el gobierno mexicano. Los criterios para calificar, que es esencial en Estados Unidos, los marca el gobierno de Estados Unidos. Hay muchos estudiantes que son binacionales, y ser binacionales implica que tienen las dos nacionalidades. Entonces, estos estudiantes van a ir a una clase a TAMIU, a Laredo College, o van a ir a la preparatoria en cuanto se registran en las clases. Tenemos el acuerdo verbal con las autoridades de CBP que no van a tener ningún problema para cruzar.
los que no pueden manejar un automóvil que van a la escuela secundaria o a la escuela prepa, porque hay muchos, reitero, de doble nacionalidad que asisten a la escuela en Laredo, lo van a poder pasar con el adulto, en el entendido que el adulto tiene que ingresar, llevarlo a la escuela, regresarse y luego volver a ir por él. Entonces, es muy importante eso. Acuérdense que para uno de los criterios importantes que maneja CBP en los puentes, pues para ellos la cuestión de la información verdadera es muy importante. Y si ellos capturan o tienen evidencia de que alguien les está mintiendo en el cruce de lo que hizo, pues en el siguiente cruce muy probablemente lo que puede ocurrir es que una vez que lo tengan documentado, que falsearon la información, pues les cancelen la visa. Pero reitero, para aquellos que vayan a ir a la escuela, en principio no tendrían problemas para cruzar los puentes porque tendrían que hacer una actividad que está justificada. Pues esas son las situaciones que nunca habíamos vivido antes y hoy en día pues están latentes, está presente esta situación de la pandemia y probablemente sigan los puentes cerrados para las personas que son ciudadanos mexicanos y que no puedan cruzar. Sin embargo, pues Laredo College tendrá todo 100% en línea y TAMIU tendrá clases presenciales y otras en línea. Y entonces, bueno, ahí es donde las personas que cruzan, ¿verdad? Tienen que tener toda su documentación en orden y que no vayan a caer en una discrepancia de información, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Lo más probable es que las restricciones vayan a continuar un mes más, porque el número de contagios en Laredo es muy alto, muy alto. En Nuevo Laredo no se ha llegado a los 2,000 contagios, pero de este lado de la frontera, pues ya muy probablemente estaremos en el transcurso de horas o 1 o 2 días, por supuesto, arriba de los 9,000 contagios, ¿no? Cuando se esperaba que para agosto hubiera 8,000 a finales, pues ya vamos a ir en 9,000 contagios y muchos de ellos todavía están activos. O sea, llegamos a tener de cada 7 contagiados en Laredo, 5 activos. Y entonces era un riesgo enorme porque son ambulatorios, o sea, no están en un hospital, deben estar en su casa, pero pues entonces entre ellos que algunos que no respetan la restricción o algunos que no tienen síntomas todavía que andan contagiando, pues eso es lo que ha provocado que se expanda enormemente el virus durante las últimas semanas en la red. Entonces, esta es una situación realmente muy alarmante. No se ha logrado aplanar la curva y eso va a tener una repercusión en mantener cerrados los puentes, porque esto lo vemos también en otras fronteras, ¿no? O sea, siguen también ante los contagios en San Diego, en las fronteras de Nogales, en Reynosa, en lo mismo es en las dos fronteras, en McAllen, en Roswell, en el Paso también están muy altos los contagios. Hasta ahora están más altos, mucho más altos el número de contagiados del lado estadounidense, ¿no? También habría que reconocer que hay un desfase más o menos de 6 semanas en el inicio de la pandemia en Estados Unidos con respecto a México, ¿no? Entonces por ahí va a llegar algún momento en que seguramente va a haber ya más contagiados en el lado mexicano que en el lado estadounidense, pero si llega la vacuna antes, pues entonces ya resolveríamos los problemas, pero por eso es lo más seguro es que se va a ampliar un mes más la restricción de los cruces. Es correcto y bueno, pues una situación muy diferente a todo lo que hemos vivido. Nunca lo habíamos en nuestra generación, eso nunca había pasado, pero hoy en día pues está latente, el problema ahí está y bueno, pues nosotros todo cabe en la responsabilidad de cada persona de cuidarse y de cuidar a la persona que está a un lado o enfrente de ti, ¿verdad? Y eso es importante. Pero, ¿sabe una cosa? Revisando, ¿verdad? Porque yo lo admiro mucho. También leí su libro que con tanto cariño nos regaló a los que estamos en el instituto. Y pues usted es una persona con una trayectoria de muchos años, una formación profesional impresionante. También ha sido
profesor y pues una trayectoria en la Secretaría de Recursos Exteriores que pues llama mucho la atención, cómo usted ha sido parte de muchas de las cosas que han sucedido positivas para México en el mundo. ¿Nos gusta platicar algo, cónsul, sobre su trayectoria en la Secretaría de Recursos Exteriores? Relaciones exteriores. Sí, no, la verdad es que a mí me gusta mucho la parte de la educación. Mira, yo les comento, yo nací en una familia muy pobre. Mis papás eran campesinos, ¿no? Eran campesinos. Mi mamá de Jalisco, mi papá de Michoacán. Mi papá trabajó pues, como arriero, sembrando el campo, trabajó en los aserraderos y en esas giras, pues que conoció a mi mamá en Jalisco. Se casaron y luego regresaron a Michoacán, después se establecieron en la Ciudad de México. Mi papá fue bracero, estuvo acá en el Valle de San Joaquín con un hermano. El hermano se casó con una ciudadana americana y se quedó, pero mi papá pues hizo sus ahorritos, regresó a México y puso un negocio de transporte. Y bueno, pues con eso le dio para sostener una familia grande, que somos 10 hermanos en mi casa. Somos de esas familias antiguas que eran familias muy numerosas, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, llegué a la universidad porque mi papá una vez nos llevó a la universidad, y en la Universidad Nacional Autónoma de México pues hay un camión que hace el recorrido por las facultades y todo, y simplemente nos fuimos básicamente para un camión que está destinado para los estudiantes, pues, básicamente como turistas, para que conociéramos el campus, ¿no? Entonces yo me enamoré de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además no estaba muy lejos de mi casa, porque la casa de mis papás está en Tlalpan, y entonces de ese recorrido se me quedó grabado. Yo dije, yo quiero ir a esa universidad, y afortunadamente ingresé a la preparatoria y el promedio me dio para que me trasladaran a la universidad, y allí estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas, en la vieja facultad, con la idea de ser diplomático, pero después me empezó a gustar la investigación. Me invitaron a participar como ayudante del profesor, y estuve algunos años trabajando en la propia universidad, en el campus, en la docencia, porque me gustó, me encantó mucho, pero la docencia combinada siempre con la investigación, ¿no? Entonces eso era muy importante, y ahí también se me abrieron las puertas de Radio Universidad de repente, cuando me nombraron secretario académico del Centro de Relaciones Internacionales, ya cuando me había titulado. Yo estuve conduciendo un programa de análisis internacional para Radio UNAM que se llamaba El Mundo Hoy, y luego con el director de Radio UNAM, con Alberto Galán, fui también el co-host para otro que se llamaba Entrevistas con Personalidades del Arte, la Investigación y la Cultura. Entonces a mí me tocaban las de la investigación, y de ahí pues se me abrieron también Excelsior, Nacional, otros periódicos, y también la agencia Notimex, y de ahí brinqué a la Secretaría de Relaciones Exteriores en algún momento donde hubo cambio de director, y ahí regresé otra vez a mi plan inicial de ser diplomático. A mí me contrataron como subdirector del Instituto de Matías Romero de Estudios Diplomáticos para hacer un programa, el programa que tiene el Instituto desde hace muchos años. Yo lo fundé en Radio UNAM, era una misión imposible, porque Radio UNAM no quería trabajar con gobierno, ¿no? Y entonces logramos ese espacio ahí, y me nombraron director de difusión. Entonces hacemos muchas actividades, y estando ahí, pues por supuesto ya ingresé al concurso y me gané una plaza para hacer el curso en el propio instituto, ya como becario, y desde ahí empecé mi carrera, simplemente como agregado diplomático, hasta llegar al rango de embajador, que me tocó que me promovieran embajador durante el sexenio pasado con el presidente Peña Nieto, mientras era director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ¿no? Entonces, mientras estuve en la universidad, di muchas clases en la propia facultad. También estuve en el ITAL, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la licenciatura en Relaciones Internacionales, en el posgrado también en estudios latinoamericanos, y también colaboré por ahí algún tiempo con la Universidad Náhuatl del Sur.
Y luego hice muchas pláticas en muchas universidades en México y en Estados Unidos. Cuando estuve en Washington también me invitaban el Instituto del Servicio Exterior a dar algunas pláticas a las gentes que asignaban a México. Entonces es algo que me ha gustado mucho, la educación, y contribuir a través de las clases. Pues eso es muy importante, ha sido muy importante, Ana Cristina, para mí. Sí, podemos, su trayectoria es impresionante y a mí me emociona mucho que una persona como usted tengamos el honor aquí en Laredo de tener, y pues su libro, porque es un orgullo, ¿verdad?, tener un libro. Usted es el autor del libro 100 años de política exterior mexicana, de 1910 a 2010. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, mira, la verdad es que yo siempre me gustó estar escribiendo, y es una cosa que uno le va empezando a agarrar gusto, ¿no?, a estar escribiendo. Pero reitero, artículos que venían de procesos de investigación siempre. Entonces yo lo que me dediqué un poquito fue hacer toda esa parte. Y mi vida como profesor de estas universidades, siempre vi que había un hueco ahí, ¿no? Yo ya había escrito varios libros, pero como coautor, ¿no? Como que toca escribir un capítulo, una parte del libro. He escrito varios libros. Pero estando en Los Ángeles en el centenario, yo estaba encargado del consulado general, o sea, no había cónsul general. Yo hacía las funciones de cónsul adscrito, pero también las de cónsul general. Y la verdad es que le robé ahí muchos sábados y domingos y muchas horas al sueño. Y entonces me puse a apuntar todos mis apuntes que tenía de las clases y todo, y dije, pues no puede pasar desapercibido el Bicentenario de México en materia de política exterior, y voy a tratar de llenar yo ese hueco, ¿no? Y entonces así nació ese libro de 100 años de política exterior mexicana, que se llama Momentos Trascendentes, ¿no? Y entonces solamente abarca de la revolución básicamente hasta nuestros días, un poquito más de los 100 años, y se analizan aquellos momentos trascendentes con un capítulo introductorio sobre cómo se maneja el servicio exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después los pasajes de la diplomacia mexicana más importantes. Y todo esto fue pensando justamente en los estudiantes, ¿no? Entonces ese libro incluso es uno de los libros que están en la bibliografía para aquellas personas que quieren hacer el concurso de ingreso al servicio exterior mexicano, y se convirtió en un libro de texto de algunas universidades que enseñan política exterior. Entonces así fue como nació eso, tratando de cubrir un vacío, y de verdad me costó muchas horas de sábados y domingos en Los Ángeles cuando escribí ese libro. El libro trata sobre esos momentos trascendentes, esos momentos que han cambiado la historia, o que han cambiado para mejorar el país. Y de todos esos, ¿cuál es el que usted considera más importante? Bueno, tenemos que verlos en su dimensión histórica. La verdad es que cada uno de ellos fue muy trascendente en su momento. Por ejemplo, el lanzamiento de la doctrina Carranza es un proceso súper importante, porque tenía que ver con las inversiones extranjeras en México, y un país, México fue un país que fue intervenido muchas veces por no solamente por los Estados Unidos, por Inglaterra, por los franceses. Los españoles pues estuvieron colonizados 300 años y lanzaron un intento de reconquista, y todo eso tenía que ver con inversiones, con las riquezas de México. Por ejemplo, la doctrina Carranza pues fue muy, muy, muy importante, porque plantea lo que hoy son los principios, varios de los principios que están en la Constitución, obligan al presidente a conducir la política exterior bajo esos principios. Los encontramos también en la Carta de Naciones Unidas, muchos de ellos, o sea, no son nada más exclusivos de México, también son principios hoy universales, y que tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con la cooperación internacional, como decía Benito Juárez, con el respeto al derecho ajeno para tener la paz. Y son todo un sistema jurídico. Cuando vas analizando eso uno a uno, vas a encontrar que básicamente son un sistema de derecho, y eso es una parte muy importante. La doctrina Estrada en su momento fue también muy importante.
todo el periodo de Obregón, toda la negociación con los Estados Unidos, con los banqueros. Ahí hay una parte muy importante en los acuerdos de Bucareli, que algunos historiadores los presentan como una leyenda negra y al contrario, no fue un evento patriótico, como se defendió al país de los abusos de las potencias, y la participación de México en la Sociedad de Naciones con Isidro Fabela son capítulos de veras dorados. Hay que leer esa parte para ver la congruencia que ha tenido México a través de la historia. Nosotros pues somos socios originarios también de Naciones Unidas. México participó ahí en una conferencia de San Francisco y participamos también en algunas comisiones importantes de las que surgió todo el sistema financiero internacional. Allí nuestro secretario de Hacienda. Tenemos ahí luego pues básicamente toda la posguerra y momentos muy importantes, por ejemplo, que nos tocó enfrentarnos ni más ni menos que la potencia más importante en la etapa de la Guerra Fría, con la formación de Contadora, ¿no? Como fue la gestión de México la que permitió que se resolviera el conflicto en Centroamérica. Si bien no fue el acta de Contadora, pues sí hubo un acta entre los propios países centroamericanos, pero a raíz de la intervención mexicana, la declaración en su momento con los franceses para evitar que los salvadoreños siguieran masacrados. Entonces, todos esos momentos son cuestiones muy importantes. Toda la diplomacia multilateral, el lanzamiento de la zona económica exclusiva que nos protege, que tenemos el mar patrimonial de 200 millas más allá de la costa. O sea, cada uno en su momento son realmente muy importantes, no solamente para México, sino también contribuciones al patrimonio de la humanidad, ¿no? Es correcto, y fíjese que cada momento ha sido importante y cada momento ha trascendido y cada momento ha marcado en la historia un suceso de suma importancia. Y dentro de sus porque usted escribe muy bien, es muy buen escritor y lo podemos seguir en Laredo Morning Times escribiendo y sus artículos buenísimos. También dentro de sus publicaciones académicas tiene la diplomacia mexicana en tiempos de Trump. Y esto es algo que usted escribió hace poco, hace unos 2 años. ¿Tiene algo o nos puede compartir algo sobre este artículo? Bueno, ese libro nació de una reunión que tuvimos varios consultores con quien lo coordinó, que fue Rafael Fernández de Castro, que es el director del Centro de Estudios de México en San Diego. Y de hecho empezamos a coordinar el libro juntos. Ya después yo creo que ese trabajo ya no seguí, y ya él le tocó ser asesor en la coordinación de ese texto, pero sí era una contribución de los actores, es decir, cómo veíamos los cónsules de México la situación. Entonces se trataba de eso, ¿no? Entonces yo lo que escribí fue el artículo que le da nombre al libro, la política consular de México en tiempos de Trump. Bueno, luego cambió el nombre de mi capítulo, y en ese capítulo lo que se marcaba pues precisamente era cuál era cómo enfrentó México a la política tan dura de Trump, a toda esta cuestión anti-inmigrantes, cómo se hizo a través de los programas de protección, a través de los programas de documentación, y sobre todo cómo se hizo también a través de los programas comunitarios. Y los programas de Lima juegan un papel fundamental, como las 50 ventanillas de salud en los 50 consulados de México, las ventanillas de oportunidades educativas. A mí me tocó, estando en México, pues aumentarlas, ¿no? Porque eran muy poquitas las ventanillas de oportunidades educativas. Entonces las extendimos, las expandimos. También lo que se llama las ventanillas de educación financiera, que es un tema fundamental. O sea, así como se va a la escuela, hay que tener educación financiera, finanzas personales, todas las oportunidades, porque después las familias se quedan en la oscuridad, no abren cuentas y están muy vulnerables. Entonces, todos estos elementos son los que están en ese libro. También antes escribí con mi colega Tania Miranda un libro que está en los 2 idiomas, en español y en inglés, que se llama So Norteamérica o We Are North America, que está destinado para el público estadounidense. Ese también lo hicimos con la editorial Centrontle y con la Universidad Nacional Autónoma de México,
se hicieron dos impresiones y bueno, pues sí, ya no estoy siguiendo eso, pero las dos se agotaron también. Fue un libro bastante exitoso, sobre todo para el público estadounidense. Y bueno, por ahí he escrito algunas otras cosas. Acabo de terminar una contribución para la Universidad Autónoma de Baja California, también con fines educativos, un capítulo sobre un libro que se llama algo así como El marco jurídico de la política exterior de México, donde se analizan diferentes documentos. A mí me pidieron la con la más fea, porque lo que me tocó escribir fue sobre el reglamento interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una cosa que puede ser muy aburrida, pero le encontramos el modo de vincularlo a la cotidianidad de las representaciones de México en el exterior, dónde están los problemas, por qué ocurren sanciones, qué es lo que deben saber todos los diplomáticos, qué es lo que deben saber los empleados locales de los consulados. Entonces por ahí le sacamos. Eso fue lo último que escribí. Va a aparecer en un par de meses en papel y también en línea. Y también acaba de aparecer un libro que escribimos el año pasado, pero se tardó un poco, parece que le publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama La praxis de los negocios internacionales, y ahí escribí justamente sobre los mexicanos exitosos en Estados Unidos, ¿no? Como y los mexicanos en el mundo, ¿no? Lo que también llamamos la red global MX, de aquellos mexicanos que están por todo el mundo, que no son necesariamente ni cuestiones comunitarias, pero que son mexicanos que están destacados en los lugares donde están colaborando. Hicimos un par de reuniones, cuando yo fui director del libro, los llevamos a México, los pusimos en contacto. Una fue en Hidalgo, la otra fue en Jalisco con los gobernadores. Yo creo que le sacaron provecho, porque entonces hicieron vínculos de sus estados con los países donde estaban estos mexicanos exitosos. Entonces, eso es lo que tratamos de empujar también el otro tipo de diplomas, más allá de las cuestiones probablemente en el trato con los mexicanos en Estados Unidos, o con las autoridades, o con la protección, o con la patrulla fronteriza, con CBP. Se trata de tener una visión mucho más amplia de lo que es la diplomacia consular y la diplomacia en general, Ana Cristina. Usted tiene esa visión, tiene una visión muy amplia, tiene una visión de lo que sigue, tiene una visión de poder ayudar, y cuando llegó aquí a Laredo, bueno, ese era su meta, continuar con el trabajo que ya había quedado de la cónsul Carolina, y continuar con lo que seguía. Y hoy creo que tenemos retos más fuertes, retos que no existían antes, y usted es un ejemplo de que esto va a pasar y vamos a crecer, vamos a ser mejores y vamos a continuar trabajando. Verdaderamente un ejemplo para todos los que lo conocemos, para los que trabajamos con usted. Es un gusto saber que personas con tanta preparación colabora con nuestra ciudad y con todas las personas que vivimos en esta comunidad. Pues antes de irnos, usted es una persona muy, pero muy querida ya en nuestra comunidad, y pues sigue un evento muy importante el mes que entra. Nos gustaría platicar sobre las fiestas patrias mexicanas del septiembre. Sí, con mucho gusto. La verdad es que hemos estado trabajando, por ejemplo, con el sector productivo de los dos Laredos en el diálogo binacional de manera muy importante, con el Instituto Cultural, que es nuestro socio en toda esta parte de las fiestas patrias, pero desafortunadamente no va a haber condiciones para que hagamos una celebración como la que estaban acostumbrados, como la que se han hecho durante los últimos años. Por obvias razones hay restricciones. Yo ya hablé con el alcalde de Pitzay sobre estos asuntos, y la recomendación, por supuesto, del doctor Treviño es que no hagamos un evento de estas actividades masivas, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a tratarla y vamos a circunscribirnos a hacer una serie de actividades. O sea, entre otras, pues está el concurso que estableció, que empujó mi antecesora
Carolina Zaragoza, que por cierto quiero decir que hizo un excepcional trabajo aquí. La verdad es que funcionaba bastante bien este consulado y no tuve que arreglar yo cosas que sí me tocó arreglar en otros consulados que me quitaron mucho tiempo. Entonces usted sí me ha dado oportunidad de seguir escribiendo, y entonces lo que vamos a hacer es un conjunto de actividades. Sí vamos a tener grito, pero lo vamos a hacer virtual. Vamos a hacerlo en uno de los patios del consulado con muy poquitita gente. Las gentes indispensables, pero lo vamos a grabar, lo vamos a pasar en redes, y nos estaremos compartiendo. Y bueno, está el quinto concurso de arte binacional. El tema son los tianguis. Sigue abierto todavía ese concurso hasta el 25 de agosto. La idea es que todas las participaciones las vamos a poner en las plataformas digitales de las dos ciudades durante todo el mes de septiembre. Yo escribiré sin duda algo en español y en inglés para que los dos públicos lo tengan, que estaremos ahí solicitándole a nuestros amigos de Laredo Morning Times su incorporación tanto en español como en inglés, para que todo el mundo tenga acceso a eso. Y vamos a poner toda una serie de cuestiones de videos, entrevistas. Vamos a hacer que la gente participe, que los miembros del Instituto Cultural manden mensajes. Entonces va a ser una celebración diferente, porque así no lo impone la realidad, pero no va a pasar desapercibido. Entonces síganos en redes y ahí van a poder ver todos estos festejos del mes patrio, ¿no? Pues le agradezco mucho. Usted es un hombre sumamente ocupado y le agradezco haberse tomado el tiempo para compartir toda esta información con Pasos de Éxito, con la comunidad de Laredo y de Nuevo Laredo, y con cada persona que quiere salir adelante, que no importa su situación migratoria, el hecho es brillen y caminen. Muchísimas gracias, cónsul Juan Carlos Mendoza. No, al contrario, Ana Cristina, muchas gracias por el espacio, y este tema es sin duda alguna fundamental. La base del éxito está, no me cabe la menor duda, en la educación, en la preparación, si se puede, ¿no? Claro que se puede. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho nuevamente, y usted es una de las personas más importantes que tenemos en la ciudad de Laredo, Texas, y usted es un representante, un digno representante de México en nuestra comunidad, y una persona que lucha por cada compatriota que está en esta comunidad de Laredo, Texas. Pues muchísimas gracias, cónsul, que pase un día maravilloso. Le agradezco muchísimo. Pasos de Éxito le agradece de todo corazón su tiempo y su colaboración en nuestro programa. Bueno, muchas gracias y saludos y abrazos para todos los radioescuchas de Pasos de Éxito. Gracias, cónsul. Muchas gracias. Queridos radioescuchas, no se vayan. Tenemos más información ahorita que regresemos de un corte. Esto es Pasos de Éxito. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y ustedes sintonizaron XHGTS. Vamos a un corte y regresamos con más de Pasos de Éxito. Bienvenidos a Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Ustedes están sintonizando XHGTS. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esto es Pasos de Éxito. Pues, ¿qué les pareció la entrevista con el cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez? Verdaderamente un hombre que ha dedicado su vida a salir adelante, a dar pasos de éxito, a tener esa oportunidad de compartir todo lo que sabe a otros mexicanos fuera de México y dentro de México. Nuestro objetivo era que todas las personas que nos escuchan sepan que existen diferentes programas como IME Becas para poder estudiar. No importa su estatus migratorio en los Estados Unidos, pueden estudiar una carrera, pueden estudiar una carrera técnica, pueden tener esa oportunidad de salir adelante por medio de la educación. No es fácil, a veces las cosas se atrasan o cambian o pueden modificarse, pero no quiten el objetivo, no lo quiten, que es terminar la carrera universitaria.
Si ustedes dicen, bueno, yo la verdad no me interesa hacer una carrera universitaria, pero me gustaría tener una carrera técnica, entonces también es una forma de terminar o certificarse en algo en los Estados Unidos. Los americanos le dan mucho valor a una persona que tiene una certificación por el estado de Texas. Sí, si son personas como maestros con una carrera, también hay que certificarse. Los abogados que ya tienen su doctorado también deben de pasar la licencia para ser abogados. Los que son doctores igualmente. Y para las personas que tienen carreras técnicas, también deben de tener su licencia para poder ejercer. Si son plomeros, si son electricistas, si son soldadores, eso es lo que vale, ¿sí? Esa certificación. Y en esas clases te preparan para que puedas certificarte. Entonces, cada persona que nos esté escuchando, tomen el tiempo para poder terminar, ya sea una carrera de 4 años universitaria o una carrera técnica, pero es algo que ustedes los convierte inmediatamente de ordinarios a extraordinarios. La educación en los Estados Unidos siempre es muy bien remunerada, siempre tienes un espacio donde trabajar y donde salir adelante. Por lo tanto, no lo dejen, ¿sí?, debajo de la almohada, no lo dejen como algo que, pues hubiera hecho. No, hay que hacerlo hoy. Más que nada porque ya hoy en día sabemos que están disponibles los recursos para que puedan ustedes estudiar. También existe, ¿sí?, historias de éxito como la de el cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez, que de su forma de crecer, ¿sí?, transformó su vida y comenzó en una carrera en relaciones exteriores. Actualmente es un embajador, así que nosotros siempre tenemos a alguien a quien admirar, a quien tener como ejemplo y ser un mentor en lo que hacemos. Y bueno, pues yo agradezco mucho al cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez por compartir con nosotros todas sus experiencias, todo lo que está haciendo hoy en día y todo lo que va a continuar haciendo para los mexicanos en Laredo, Texas. Y bueno, queridos radioescuchas, los invito a que lean nuestro artículo en el periódico El Mañana, en Laredo Morning Times, todas las semanas sobre educación. A veces hablamos también de cultura y a veces hablamos de reflexión, como el artículo que leyeron hace unos días. Y los invito a que regresen a ese artículo que se titula Reflexión, y hay 6 preguntas que hay que escribir, hay que contestar y hay que ir directamente hasta nuestro centro y analicemos, ¿sí?, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es lo importante hoy en día. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Ya sabemos que la vida es muy frágil, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer para convertirnos en más fuertes, más auténticos y mejores seres humanos? Así que bueno, queridos radioescuchas, esto fue esta mañana una mañana de mucha, pero mucha información, una mañana muy linda y verdaderamente honrada por haber tenido en nuestro programa al cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar XHGTS 107.3, por seguirnos en nuestras redes sociales, Pasos de Éxito en Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse para que puedan escuchar estos programas y yo verdaderamente les agradezco su tiempo para podernos escuchar y poder de alguna forma ir transformando nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Esto fue Pasos de Éxito y yo soy Ana Cristina Martínez. Esto fue Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. No te lo pierdas. Todos los sábados encuentra todos los programas pasados en el canal de YouTube Pasos de Éxito y búscanos en Facebook. Dale like a la